para que no metan la pata. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, a los que se suman acá en este espacio a estudiar y los que lo van a ver después en diferido por YouTube. Hoy es martes 31 de mayo, ayer fue un día muy importante, y vamos a comenzar con nuestra clase de historia, en donde vamos a analizar las consecuencias de la guerra de Yom Kippur. Y lo que la semana pasada hablamos un poquito de la guerra y un poquito de la previa, y yo quiero contarles algunas cosas que son como importantes y me quiero detener porque si tomáramos a la historia de Israel moderno, que arranca en 1947-48 como Estado de Israel, desde la aprobación en la ONU hasta la declaración de independencia, podemos poner 1948, el primer gran punto de inflexión va a estar acá. Y va a haber un cambio fundamental unos años después de esta guerra, que es lo que vamos a ver hoy, en parte o en gran parte, depende qué analista, depende qué visión, producto de lo que pasó en esta guerra. Y ese cambio que se produjo unos años después de esta guerra, de alguna manera es la explicación en su primera instancia, después va a tener otras más, de por qué gobiernan quienes gobiernan hoy en Israel. Así que lo vamos a hacer con cuidado porque es un tema de mucha actualidad. Es polémico porque estamos hablando en el fondo de cuestiones políticas y cada uno, cuando hablamos de cosas políticas, tiene su propia ideología y a veces eso dificulta la capacidad de pensar neutramente o más alejadamente. Yo les quiero decir que yo hago el esfuerzo de presentar esto sin tomar partido. Voy a intentar contarlo desde una neutralidad, que es casi imposible, pero que la busco por lo menos, la pretendo. Y desde ese lugar estoy abierto a que la gente piense distinto. No quiero hacer discusiones ideológicas, no quiero hacer juicios de valor. Sí quiero que entendamos procesos políticos, porque nacen en el momento histórico en el que estamos ahora y duran hasta ahora, hasta estos momentos. Así que no me parece menor. Armando me está preguntando si Lambro tiene parking. Le contesto a todos porque es una pregunta interesante. Yo tengo uno en alquiler, a media cuadra de Lambert. Así que después hacemos un remate, al mejor postor le alquilamos un parque. Bueno, vamos a arrancar. Nosotros vimos la semana pasada un poco el desarrollo de esta guerra, a grandes rasgos, porque lo importante acá no es la estrategia militar o la guerra, sino las implicancias. Vimos que Egipto y Siria atacaron juntos al mismo tiempo, que lo hicieron por sorpresa, y que tuvieron un poco de avance, que el ejército egipcio cruzó el canal de Suez y avanzó un poco y fue detenido, y Siria intentó hacer lo mismo y fue detenido mucho antes también en ese intento de avance. Lo que yo les quiero decir hoy, algo les dije la semana pasada, es que durante la previa a la guerra tenemos diferentes alertas que mostraban que la guerra era inminente o muy probable y no encontramos respuesta israelí a la altura de esas advertencias. Y eso es lo primero que tenemos que analizar para pensar qué pasó después de la guerra. Porque en las semanas previas hubo ejercicios militares egipcios sobre el canal de Suez. Hubo entrenamientos con convocatoria de reservistas y de soldados que simulaban ejercicios. Vieron que cada tanto nosotros leemos en el diario hoy en día también, que cada tanto escuchamos, Corea del Norte hizo un ejercicio militar, que Rusia hizo un ejercicio militar, Israel hizo un ejercicio militar. Esto pasa porque los países que están en conflictos latentes o en conflictos prolongados tienen necesidad de entrenarse. Y para eso hacen convocatorias y hacen ejercicios militares. Cuando un país está en guerra potencial, porque les recuerdo
que desde el 48 nunca se había firmado ningún acuerdo de paz posguerra en Israel. O sea que técnicamente, desde el 48 en adelante, lo único que había con los países árabes eran armisticios. No había ningún acuerdo de paz. Por lo tanto, la situación era realmente de peligro inminente de posible guerra todo el tiempo. Y por supuesto, tenemos que decirlo, que es lo de Pedrito del Lobo, ¿no? Si vos pensás que hay guerra posible todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y te advierten, en algún momento decís, bueno, basta, tengo que vivir, no puedo estar pendiente permanentemente de una posible guerra. Pero lo llamativo es que en las semanas previas al 73, octubre del 73, hubieron ejercicios y entrenamientos militares egipcios sobre el canal de Suez. Y la inteligencia israelí los detectó y los descartó en la primera instancia como ejercicios militares, como entrenamiento, no como actos preparativos de guerra. Lo llamativo es que también hay informes de inteligencia que detectan ciertos movimientos de tropas sirias también hacia la frontera. Y por supuesto que si detectás en ambos frentes movimientos de tropas y ejercicios de guerra, también es mucho más probable que tengas que pensar y prepararte para una posible guerra. Entonces, primero hubieron convocatorias, hubieron ejercicios, pero después lo que hicieron inteligentemente ambos gobiernos, Egipto y Siria, es que cancelaron y permitieron regresar a algunos de esos soldados a sus hogares. Y eso bajó la alerta en Israel. Todos estos movimientos son evaluados permanentemente, y en la evaluación, si ven que se desactiva parte de la convocatoria y se vuelve ciertas reservistas a sus hogares, ya se empieza a descartar una guerra. Por otro lado, ellos tenían yo les había contado la semana pasada, la inteligencia israelí había detectado que Egipto había hecho correr ciertas informaciones, como que le faltaban piezas para los aviones, que le faltaban armamentos, que había cosas que no había recibido, y entonces estaban reclamando esos faltantes, y por lo tanto la inteligencia israelí dijo, si están desmovilizando algunas tropas, y además tienen algunos faltantes de mercadería, de armas, que están reclamando, no tiene lógica que empiecen una guerra. No obstante eso, Israel envió una semana antes del ejército, de la guerra, unas fuerzas al Golán especialmente. Esas pequeñas reservas que fueron al Golán fueron claves una semana después en la guerra. Como del lado egipcio, el ejército que había convocado a los reservistas les dio la posibilidad de volver, incluso algunos de ellos se fueron, yo les dije que era Yom Kippur y Ramadán, ¿se acuerdan? Entonces algunos de los soldados se fueron a la Meca y empezaron las jornadas de ayuno y demás. La inteligencia israelí descartó un ataque del lado egipcio. Y cuando descartó un ataque del lado egipcio, dijo, Siria no va a atacar sola. Siria para atacar necesita necesariamente que Egipto haga lo mismo al mismo tiempo. Entonces, con esas, fueron más o menos como 20.000 los soldados egipcios que volvieron, los reservistas que habían sido convocados para los ejercicios y volvieron, 20.000. Y con los permisos, y con el rezo, con el ayuno y demás, la inteligencia israelí, el 4 de octubre, la guerra empezó el 6, el 4 de octubre desestima la posibilidad de una guerra. Algunos informes hablaban de estos temas y no era necesario una gran convocatoria. Creían que iba a haber guerra, pero más adelante, que todavía no era el momento. Por otro lado, hubo otras informaciones que llegaron desde otras fuentes, en donde sí hablaban del despliegue de fuerzas egipcias en el canal de Suez y que todo eso
hacía prever que los ejercicios eran un camuflaje para después sí hacer un envío de tropas. Entonces, ahí hubo registro de advertencias de otra parte de la inteligencia israelí que hablaba de la inminencia de una guerra. Y esas alertas fueron ignoradas. Gente que desde el terreno informaba y enviaba. Lo que también hay que entender es que estábamos en la década del 70, no estábamos en el siglo XXI. Y las comunicaciones y los satélites no eran lo que son hoy. Y la capacidad de observar al otro era limitada, y la capacidad después de comunicar era limitada, porque los ejércitos tienen burocracias como los estados. Y no todo lo que en el campo se releva, llega con la velocidad adecuada, o llegaba con la velocidad adecuada, a las mesas de poder política. Y los que tienen que tomar estas decisiones son los políticos, no son los militares. La estructura de los países está armada para que los militares sugieran, recomienden, pero los que toman esas decisiones en países como Israel, ¿no? En países democráticos, son los políticos. ¿Quién gobernaba Israel en ese momento? ¿Recuerdan todos? Golda Meir. Vamos a hablar un poquito de eso, porque hay que entender un poco esa lógica para poder después volver a lo que estamos hablando. Así que voy a abrir un paréntesis. El Estado de Israel moderno se concibió por personalidades rusas y polacas. Los que imaginaron, los que idearon, los que pensaron, los que hicieron la política, los que condujeron las aliot, las llegadas, la organización del Iyub, todos los que hicieron el primer Israel fueron en su gran mayoría polacos y rusos. Simplemente para hablar en términos de hoy en día, algunos de esos polacos rusos eran ucranianos en términos de hoy, ¿sí? Odessa, Kiev estaban muy presentes en todos estos inmigrantes judíos que formaron la base del primer gobierno judío, del primer ministro, del primer presidente. Eran en su gran mayoría presidentes, no, pero la mayoría eran polacos y rusos. Y esos polacos rusos, en su gran mayoría, eran socialistas y tenían una ideología más cercana a los profetas de Israel que a los reyes de Israel. Una ideología socialista, de propiedad compartida, idealista, de no violencia, y solo construyeron un ejército para que pueda defenderlos. Nunca como un arma de ataque, nunca como una ostentación de fuerza, solo una necesidad última de defensa. Y siempre apostando al diálogo y a la paz. Y saben, desde el 48 hasta este 73 de la guerra, gobernaron en forma ininterrumpida. Nunca perdieron una elección. Hasta la elección que se va a generar después de la guerra de Yom Kippur, en el año 1977. Y va a cambiar por primera vez el partido político gobernante. Y va a asumir un líder que viene de una extracción, que ahora vamos a ver un ratito más adelante, que es la misma que después continuaron otros hasta llegar a Netanyahu. Netanyahu es parte de este movimiento que tomó el poder en el 77, post guerra de Yom Kippur. Con mucha influencia, en mi opinión, de lo que pasó en el manejo de esa guerra. O en el mal manejo de esa guerra. Que cambió por primera vez en forma abrupta
el partido dominante, la ideología de los que conducen y la forma del gobierno israelí. No les puedo decir qué hubiera pasado si el ejército israelí se hubiera preparado distinto y hubiera hecho un ataque preventivo y hubiera hecho lo que hizo en el 67. No, es imposible en historia saber. Pero probablemente habría sido otro el destino de este grupo. Lo que no hay dudas es que Israel tenía ciertas cosas para ver en el terreno, ciertas advertencias, ciertos informes de inteligencia que tendrían que haberlo preparado distinto. Sin embargo, volvemos ahora a la guerra. Israel, teniendo esa información, estudiando ciertas cosas, decide no prepararse para la guerra. Hubieron más o menos 11 advertencias previas de posible guerra en los días previos a la guerra. Además, hubo egipcios estudiando la velocidad de las corrientes del canal de Suez, la intensidad de luz producida por la luna, las condiciones climáticas, las relaciones con el Mediterráneo, con el Mar Rojo, todo analizándose para que encontrar el día adecuado para cruzar el canal de Suez e invadir y atacar Israel. Y ese día fue elegido el 6 de octubre. Y las condiciones de un ayuno en Israel, como les dije antes, por algún aspecto era negativa, pero por otro lado era positiva que ese sea el día para atacar. Y fue un día de luz, de luna brillante. O sea, la única razón no fue el ayuno de Yom Kippur. Fue un día donde las condiciones climáticas estaban dadas para que eso pase. Y entonces lanzaron el ataque en Yom Kippur, y eso terminó, como les dije la semana pasada, terminó ayudando a que Israel convoque fácil y rápidamente las reservas. Todos estaban en sus casas y todos tenían una ruta despejada para poder ir hacia las fronteras. Fue fácil, en una época sin teléfono celular, convocar a un ejército donde todos los soldados estaban ubicables y las carreteras despejadas, ¿no? Bueno, Jordania no participó, se negó a participar, fue invitado a participar en la guerra, y no solo que no participó, sino que el rey Hussein de Jordania, que previamente se había reunido con Anwar el-Sadat y con Assad, con el primer ministro de Siria, con el presidente de Siria y el primer ministro de Egipto, y había participado de un posible ataque compartido, se reunió con autoridades de Israel y les advirtió que Sadat y el Assad estaban planeando una posible guerra contra Israel y que habían pedido a Jordania que se pueda unir a ellos. Y el rey se reunió con Golda Meir. Una reunión secreta el 25 de septiembre, unos 10, 11 días antes de la guerra de Yom Kippur. Y en esa reunión quedó registrado que el rey Hussein advirtió a Golda Meir de la posibilidad de esta guerra y que ellos fueron invitados a sumarse. Con esa información en la mano, también Israel decidió ignorar y decir que el rey Hussein no les dio ninguna información que ellos no supieran, que ellos sabían todo eso, pero que no era el momento y estaban convencidos de que no iban a atacar. Entonces, tenemos cada vez más evidencias de un gobierno que por alguna razón no actuó. El día previo a la guerra hubieron informes de inteligencia. Esto que yo les cuento ya está todo conocido, sabido y oficialmente, es decir, esto no son suposiciones. El día previo a la guerra tenemos informaciones de inteligencia que
las envió alguien desde el terreno, les voy a dar el nombre porque después se transformó en un personaje muy especial. El encargado de transmitir esta información fue Ariel Sharon, que me imagino que todos ustedes saben quién es. Es otro de los que llegó por este nuevo partido político que ahora vamos a hablar al poder en Israel. Él envió datos de inteligencia que mostró una concentración de fuerzas egipcias a lo largo de todo el canal que estaban demasiado concentrados y no era un entrenamiento, eso era una acumulación de armas para cruzar el canal. Esto llegó al general que estaba más a cargo, que era el general Gonén, no importa, ese nombre no es tan conocido, y esto fue nuevamente no tomado en cuenta. Esto es entre el 4 y el 5 de octubre. Ya a partir del 5, las evidencias eran imposibles de no ver, pero hasta que se reúne el poder político y evalúa la información que siguieron dando, más todas las nuevas evidencias que apareció, como movimientos en el Cairo y el Damasco también muy fuertes de llegadas de armas y demás, con fotografías que tenían ya disponibles para todo esto, empezaban a pensar que la guerra sí era una realidad y era muy inminente. Entonces, finalmente, unas horas antes del ataque, Golda Meir firmó la movilización de tropas de Israel y empezó la operación para reclutar la mayor cantidad de soldados posible. Por supuesto que esto ya no dio el tiempo necesario y suficiente para estar preparados o para hacer un ataque preventivo, como podría haber sido una opción para que esto no sea algo tarde, pero sí le permitió tener las primeras fuerzas más preparadas para hacer frente a este momento. Entonces, el alto mando israelí estuvo decidido a actuar y unas horas antes que se comenzara el ataque, había ya una estructura de reservas israelíes armadas para hacer frente. Lo que pasó después, ustedes lo conocen, ya lo vimos la semana pasada, y cómo fue a grandes rasgos el desarrollo de esa guerra. Lo que sí quiero que sepan es que tanto la CIA en Estados Unidos como la KGB en Rusia o en la Unión Soviética tampoco tenían confirmación de los ataques. Cuando hoy leemos lo que se sabe, ellos tampoco tenían la información fidedigna de que el ataque lo estaba. Entonces tenemos una primer guerra en Israel que no está manejada de manera perfecta y brillante como las anteriores. Tanto la del 48 como la del 56, que fue distinta, no fue una guerra directa, como el 67, habían sido manejadas en forma brillante por el ejército de Israel, por la inteligencia israelí y por los políticos israelíes. Este caso no. Dejó una cantidad excesiva de bajas, mostró una inoperancia en la inteligencia o en la toma de decisiones posteriores y dejó en evidencia que Israel no era tan perfecta en su defensa como el mundo judío ya creía desde la Guerra de los 6 días. Y entonces empezó a gestarse un movimiento político. Y para hablar de ese movimiento político, tengo que contarles un poquito algo sobre Menachem Begin. Algo de todo esto ya vimos cuando estudiamos los primeros años de Israel, pero vamos a encaminarlo en todo esto, porque ¿saben dónde nació Menachem Begin? También en Rusia. Pero a diferencia del otro mundo de judíos ruso-polacos, no tenía la postura socialista ni tampoco la postura de los profetas de Israel. Menachem Begin tenía una ideología que había aprendido de la mano de Zeev Jabotinsky, que nosotros habíamos estudiado en su momento, en donde perteneció en su juventud al movimiento político y al movimiento juvenil que Zeev Jabotinsky fundó, que se llamaba Betar, que espero que les suene todo esto, que alguna vez lo vimos. Y ahí, en ese lugar,
él aprendió una filosofía, una línea política más de extrema derecha. Una organización que creía que había que tomar las armas para conseguir lo que uno quería conseguir. Que no se trataba de lobby, que no se trataba de política, que no se trataba de rosca. Se trataba de pelear para conseguir lo que querías. Y entonces él formó parte, liderándolo, al movimiento Irgun Tzvai Leumi, que era el movimiento que enfrentó a los árabes, que peleó contra los ingleses y que más hizo utilización de la fuerza para conseguir los intereses que ellos creían indispensables antes del 48. Recuerden que este movimiento se fusionó con el ejército en el 48, pero se fusionó como una minoría, pero tuvieron independencia y eran contrarios a la línea oficial judía durante toda la etapa del mandato británico. Hicieron atentados, como por ejemplo, volaron el Hotel King David, ¿se acuerdan? Bueno, Menachem Begin estuvo atrás de todo eso. Vamos, esa es la extracción y la llegada de Menachem Begin a la política israelí. Y después de esos acontecimientos y de ciertas matanzas que también se lo acusa en el 48, en la Guerra de Independencia, de alguna aldea palestina, de un pueblo palestino, donde se lo responsabiliza por un exceso en la fuerza, terminaron formando un partido político que se oponía a Ben Gurión, y en esa disputa, en esa diferencia, tenían a un partido político de derecha que no tenía mucho público, ¿no? Se llamaba Heirut, que significa libertad. Y abro un paréntesis. Hoy también tenemos a alguna extrema derecha que juega con el nombre libertad en la Argentina y propone otro tipo de camino para las cosas. No tiene nada que ver, pero me causó gracia que los dos se llamen parecido, ¿no? Bueno, este partido de Heirut, que peleaba en las elecciones contra el partido Abodá, primero era Mapai, ¿se acuerdan que tenía otros nombres antes del partido Abodá de izquierda? Pero era lo que representaba la fuerza de Ben Gurión y después de Golda Meir, ¿sí? Bueno, finalmente el partido Heirut se va a fusionar con el Partido Liberal Israelí y van a formar un nuevo partido. Más o menos esto ocurrió en 1965. Y ese partido se llamó Likud. Y el Likud es el partido que va a poner a Menachem Begin en el poder, que después va a poner en el poder a Shamir, y después va a poner el poder también a Sharon, y después va a poner el poder también a Netanyahu. Esa es la estructura de poder que termina con la hegemonía de los partidos de izquierda que hubieron en Israel desde su fundación. Esa elección la gana Menachem Begin en 1977, 4 años después de la guerra de Yom Kippur. Después del fracaso de la inteligencia y de la política israelí para manejar con el mismo éxito que la guerra del 67 el conflicto con los árabes. En ese año, 1977, el Likud obtiene 43 escaños. ¿Se acuerdan que yo les conté que el Parlamento tiene 120? Que para gobernar tenés que tener 61. El que más sacó fue el Likud con 43, y el partido de Abodá, el segundo, sacó 32. Entonces se le encargó al Likud, a Menachem Begin, la posibilidad de armar gobierno, cosa que pudo hacer, y logró gobernar Israel por un poco más de 6 años. Fue el primer ministro que destronó a los laboristas. Y quiero contarles que no solo destronó a los laboristas, sino que destronó al mundo ashkenazí, que era el que venía gobernando la tierra de Israel. Abro un nuevo paréntesis. Hay una serie en Netflix que acabo de empezar a ver, vi un solo capítulo,
que se llama algo así como La Princesa de Jerusalén o algo por el estilo, que aparentemente tiene algo de todo esto que estamos viendo acá. Yo vi el primer capítulo, así que no puedo hablar mucho, pero ya se ve de entrada que durante el mandato británico, durante el final del Imperio Otomano y el mandato británico, hay una pelea de fondo en Jerusalén o en la tierra futura de Israel entre el mundo sefaradí y el mundo ashkenazí. Pelea, como se ve ahí en la serie apenas empieza, que no es otra cosa que un odio tremendo y una prohibición de un padre a un hijo a casarse con una zona ashkenazía. Y espero que nadie me pregunte qué significa zona, porque no me gustaría decir una mala palabra en este ámbito que empieza con P, sigue con U, tiene 4 letras y termina con A. Y si alguno no se dio cuenta, después googleenlo. Pero Shemojeret Mazón. tal cual. Así que hay una diferencia ancestral entre el mundo sefardí y ashkenazí, que yo también quiero aprovechar ahora para volver a recordarles. Lo estudiamos también esto, pero quiero contárselos de vuelta porque para que entiendan que la sociedad israelí está atravesada por estas cosas, hasta el día de hoy ya más leve, pero sigue estando. Y en aquel momento que estamos estudiando ahora era más fuerte todavía que ahora. ¿Por qué? Porque el mundo ashkenazí es el mundo judío que se desarrolló bajo la Iglesia Católica. Y debemos decir que en la historia de la Edad Media, el mundo católico, la Iglesia Católica, nos brindó pésimas condiciones para vivir. Entonces el mundo judío está influenciado por la ideología católica y es oprimido, expulsado, perseguido y con muchas dificultades para progresar. Entonces conforma un judío que, entre otras cosas, es pobre, es inhibido, se tiene que no notar su presencia, quiere pasar desapercibido, porque si levantaba la cabeza, se la cortaban, porque vivió oprimido por un poder que le construía iglesias altas y le permitía hacer sinagogas muy bajitas o nada, porque debía agachar su cabeza porque si las asomaba, se la cortaban. Entonces el judío ashkenazí es de perfil humilde, de perfil bajo, de que no se note, de que no parezca, de pedir permiso y pedir perdón. Pero a la vez, ese mismo judío ashkenazí que tuvo toda la Edad Media esta historia, y que si ustedes pudieran indagar en sus antepasados, deben haber pasado cosas de este tipo, cuando llega el iluminismo a Europa, a los países cristianos europeos, y el iluminismo trae con ellos el uso de la razón, las universidades, el estudio, la inteligencia, los títulos y demás, se invita al judío ashkenazí a que sea parte de esto. Entonces, este judío que era de origen pobre, humilde, y que tiene en su ADN que no se nos note, que no parezca, y no llamemos la atención nunca, se vuelve también un intelectual. Alguien que cuestiona, que piensa, que pregunta, porque el movimiento iluminista atravesó a toda Europa, y la atravesó incluyendo a los judíos también. Y esto va a arrojar a un judío que con todo lo que tenía antes se le agrega el orgullo académico, el estudio, la razón, la inteligencia, el mundo europeo ilustrado. Por el otro lado, tenemos al judío sefaradí, que originalmente era el mismo judío que el ashkenazí, pero que le tocó vivir siglos y siglos y siglos bajo el Islam, no bajo la Iglesia Católica. Las influencias culturales y religiosas eran distintas, porque el Islam es diferente al cristianismo. Y entonces vivía culturalmente influenciado por ese Islam, que a diferencia de la Iglesia, fue mucho más benévolo.
y le permitió estudiar y le permitió enriquecerse y le permitió comerciar. Entonces tenemos el orgullo de los médicos musulmanes judíos, musulmanes no, perdón, sefaradíes judíos, el orgullo de los mejores médicos del mundo eran sefaradim, eran judíos, de grandes comerciantes, de grandes influyentes en las cortes, nunca tuvieron que pedir perdón, nunca tuvieron que agachar la cabeza, nunca tuvieron que estar sometidos, al contrario, tenían orgullo porque para los musulmanes, los dimis, los pueblos del libro, eran dignos y tenían respeto, y eran mucho mejor que los no dimis, que los que no eran del pueblo del libro. Entonces tenés un sefardí orgulloso, ostentoso, no solo rico, sino que muestra y que está orgulloso de lo que tiene. Y por eso choca tanto con el ashkenazí, porque es lo opuesto. Pero además después, cuando llega el proceso del iluminismo, el iluminismo no llega a los países árabes. Y ese judío sefaradí que supo estar en Europa, ahora está en el Imperio Otomano. Está en Egipto, en Siria, en Irak, en Irán. No hay iluminismo, no hay racionalismo, no hay esplendor de las universidades. Lo que había sido las universidades más importantes de Europa no lo eran más. Entonces ese judío es altanero, es soberbio, es, me decía una palabra que no corresponde, exhibicionista, pero no de sus partes íntimas, sino de su dinero, y además no es culto. Es refinado, porque tiene dinero, pero no es estudioso, es comerciante. Y acá se encuentran dos mundos. Un judío que viene de origen pobre, que ve al judío que se cree rico. Pero el judío que viene de origen pobre es cuestionador, es filosófico, es pensador, y ve que el otro es comerciante y que no valora ni el estudio ni la filosofía. Y entonces son dos mundos que chocan mucho. Porque el ashkenazí puede tener 10 y quiere que parezca que tiene -2, y el sefaradí puede tener 1, pero quiere que parezca que tiene 20. Y el ashkenazí, lo primero que te cuenta es que estudió. Y el sefaradí, lo primero que te cuenta es cuánto ganó. Y cada uno encuentra en el otro su opuesto. Al judío sefaradí rico, el ashkenazí pobre, le daba vergüenza. Y al judío ashkenazí, humilde, cabeza baja, que no se note, le molestaba el sefaradí que quería mostrar. Y entonces se odiaban profundamente, se detestaban. Eran diferentes estilos de vida. E Israel de los primeros años fue dominada por ese judío ashkenazí, que era europeo, que era racionalista, que venía de una historia pobre, y que además muchos de esos judíos, sobre todo los que conducían, se habían criado con los ideales socialistas. Todo lo opuesto al sefaradí. Y hasta el 77, o hasta el 73, que empieza un proceso de cambio que se va a concretar en el 77, fuimos gobernados por judíos ashkenazim, europeístas, socialistas de izquierda. Y Menachem Begin descubre que ese poder hegemónico empieza a hacer ruido, empieza a resquebrajarse, y ese poder económico, ese poder político, que se empieza a desintegrar, él descubre que había una población que estaba creciendo en número, en influencia desde el 48, que nunca había sido tenida en cuenta, que ningún partido político le hablaba a esa gente, que nadie los había descubierto para la política. Y este judío ashkenazí de Rusia, con toda esa influencia, se cambia su manera de vestir
cambia su manera de hablar y le habla a este grupo sefardí. Religioso, nacionalista, y los convence. Los nuclea, los ordena, y aprovechando la debilidad, entre otras cosas, por lo que fue la guerra de Yom Kippur, y el descontento mundial que provocó, porque quiero recordarles, tal vez lo saben, porque lo vivieron, pero cuando termina la guerra de Yom Kippur, el mundo árabe hace un boicot petrolero contra el mundo y los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Y entonces la OPEP deja de venderle petróleo a los países que ayudaron a Israel, entre ellos Estados Unidos y algunos europeos. Y eso provoca en el 73 la subida de los precios del petróleo. Y al subir los precios del petróleo, se provocan crisis económicas que va a afectar un par de años a Estados Unidos y a Europa, con recesión y con inflación, con precios que subieron exorbitantemente, pero que le permitieron a Estados Unidos entender que la única manera de querer ser potencia mundial o seguir siendo es teniendo una autosustentación de petróleo, de energía. Y por eso hubo un cambio en la política de Estados Unidos que le permitió, unos años después, transformarse en una potencia también que tenía la energía que necesitaba, que se autoabastecía y que tiene reservas estratégicas. Y por eso es que desarrolló técnicas alternativas de extracción de petróleo, que ahora se quieren usar en Vaca Muerta. Fíjense cómo digamos, hay procesos políticos históricos que van provocando estas cosas. Que Estados Unidos se viera forzado a desarrollar técnicas para extraer petróleo o gas de lugares poco convencionales, más difíciles y más caros, fue por lo que pasó en la crisis post-73. Producto de esta guerra de Yom Kippur que estamos estudiando. Que si alguno recuerda, hay países que invitaban a sus poblaciones a trasladarse en bicicletas. Macri no inventó nada. La bicisenda es producto de una guerra y una posguerra que eleva el precio del petróleo en el mundo. Así que la guerra de Yom Kippur trajo consecuencias en todos los niveles. Implosionó una bomba interna en la política israelí, que la va a cambiar, cambia la matriz energética del mundo, cambia lo barato del petróleo, y eso provoca cambios que impactan al día de hoy, y hoy tenés un Estados Unidos preparado para una guerra contra Rusia, guerra no directa, y pueda autoabastecerse y no necesita de la dependencia de ninguna energía que venga de Medio Oriente, mientras que hay países europeos que no hicieron ese trabajo y que siguen necesitando de esa energía. La semana que viene vamos a ver, si Dios quiere, lo que va a implicar a partir del 77 los cambios que se vienen con Menachem Begin, con el acuerdo de paz y con lo que implicó las operaciones con el Líbano a partir de ahí. Así que eso nos va a quedar para la semana que viene. Creo que hay algún chat y alguna mano levantada. Esperen que... Acá dice Eva que los mandaban a estudiar al Líbano. ¿A quiénes, Eva? Me perdí. ¿Se puedes desmutear o estás escribiendo? No sé. A los sefaradíes me parece. Ah, ok. A los sefaradíes. Claro, Líbano era, lo habíamos hablado, el lugar, la Francia, la Francia, el Medio Oriente. Armando quería decir algo también. Vos habías dicho en una oportunidad, hablando de España, de la Iglesia española, que de alguna manera la Iglesia, ¿cómo fue que había retrasado el desarrollo cultural de España? Con la I. Que la Iglesia española había frenado el desarrollo y a España no le pegó,
el iluminismo, no me acuerdo cómo habías dicho. No, eso no lo dije nunca. Lo que algunos dicen es que lo que quitó a España el lugar de potencia del mundo, que en el siglo XVI lo era, en el siglo XV lo era una potencia mundial, fue la expulsión de los judíos, que terminó con el dinamismo que le daba la economía al mundo judío, a lo que eso conllevaba, y se confió en las materias primas que podía traer de Europa, de América, perdón, en forma gratuita, y eso le dio mucha ostentación, pero poco desarrollo. Y eso no le permitió ser parte del movimiento. La iglesia oscurantista es previa, no es de esa época. La iglesia que luchó contra el conocimiento es la iglesia de la primer parte de la Edad Media, la baja Edad Media, la oscura Edad Media. Esa época, el monopolio del conocimiento era de los clérigos y no se permitía el desarrollo de ese conocimiento. Sí, Samuel. El primer congreso sionista no había ningún sefaradí. La única persona sefaradí que se podía incorporar es la madre del doctor Herzl, que ella sí era sefaradí. Pero ningún sefaradí intervino en el primer congreso, ni creo un poco en el segundo. Sí. Estás equivocado. A ver, ¿por qué? Porque, es decir, Alejandro contaba que algún tío de él formó parte de la primera Knesset. No fue así, no fue así. Está hablando de dos cosas distintas. El primer congreso sionista es 1897 y la primera Knesset es 1948. Son dos cosas distintas, ojo. Eso sí. Dos cosas distintas. Son dos momentos históricos distintos. Estoy hablando del primer congreso sionista. Por eso fue 1897. Basilea. Y lo que Eva dijo es la primera Knesset. La primera Knesset es 1948. Claro. Pero también participaron en las reuniones previas los sefaradíes, por lo que yo tengo entendido. Esperá, Samuel no habla el Congreso Sionista se reunió por primera vez en 1897 y después todos los años, salcando la Primera Guerra Mundial y algunas que no pude ver, hubo Congreso Sionista y fue ampliándose muchísimo. Lo único que dijo Samuel es que el primer Congreso no tenía que ser. Yo no tengo chequeo el dato que sea exacto, pero creo en Samuel, pero sí sé que estaba dominado casi completamente por Ashkenazim, no tengo dudas, y puede ser que el primero no tenga ni siquiera ni un sefaradí. Después, obviamente. Yo estudié mucho el tema, y la única persona que se podía decir que es 50-50 como mis hijos fue Herzl, porque la madre era de ascendencia sefaradí. Todos los demás eran ashkenazim. Muy bien. Bueno, sigamos la semana que viene. Les cuento que este sábado a la noche es Shavuot, y vamos a hacer una linda actividad por Shavuot el sábado a la noche. Viene el doctor Mariano Borinsky, que es un juez de casación muy reconocido, viene un especialista en arte, tenemos música, tenemos comida, así que los que quieran venir presencialmente lo pueden hacer. Una parte vamos a transmitir sobre el servicio, pero los que vengan, 19:40 del sábado, los esperamos. Anótense, así hay comida, no tiene costo, pero sí calculamos cuántos vienen, y hay comida para todos, y es una nochecita que vamos a estudiar y pasarla bien un rato juntos, así que los espero el sábado en Shavuot, el viernes en Carachat, y si no el martes que viene. Chau. Chau. Chao, gracias. Tengan un buen mes. Gracias. A ver dónde está. Me equivoqué de día. No sé dónde está el cierre acá.